Estamos tratando los 18 puntos doctrinales de la Asamblea Apostólica. Ese es el tópico que tenemos en estos miércoles de enseñanza. Estamos creyendo que Dios está abriendo el entendimiento a aquellos que pues necesitan un poco más de claridad en lo que nosotros creemos, en lo que la Asamblea Apostólica cree, y a la vez con todo esto también presentar de una manera un poco más clara la doctrina nuestra, ¿verdad? Para que podamos entenderla y transmitirla a otras personas. Esa es la idea. Hemos dicho que nosotros, aunque ya la sabemos, no nos cansamos de oírla, no nos cansamos de escudriñarla y de aprender de ella, y damos gracias a Dios por ello. Así es que vamos así sentados como están, vamos a leer este texto bíblico, a ver si lo alcanzan a distinguir, en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10, y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este texto de por sí tiene mucha revelación, aunque no lo vamos a tocar en esta noche por el tiempo, pero este texto de por sí contiene mucha revelación conforme, o mejor dicho, sobre lo que es que hemos estado hablando en estos días. Así es que sentaditos oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te pido que la palabra que se ha leído penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de los que estamos aquí presentes pueda, Señor, entender a profundidad tu palabra. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros leemos este texto, obviamente se está refiriendo a Cristo. Nos dice que en Él habita. La palabra habitar quiere decir vivir permanentemente, o vivir, mejor dicho, vivir o hacerse casa para morar. Y dice, porque en Él, en Cristo, habita o vive corporalmente, en forma corpórea, toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que es Dios vive, habita, mora en Jesús corporalmente. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo. Así es que estamos hablando el miércoles pasado y hoy unimos estas dos enseñanzas en este punto, que es el punto doctrinal número 3, llamado Jesucristo. En este enunciado nosotros declaramos varias de las cosas que son muy importantes, son medulares, fundamentales con respecto a nuestro Señor Jesús. El miércoles pasado, haciendo un breve repaso, hablamos de la identidad de Jesucristo. Dijimos que uno de los problemas más latentes que hay en el mundo cristiano hoy en día radica precisamente en la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Pero esa no es una pregunta de hoy solamente, es una pregunta que viene desde muchos años atrás. De hecho, fue Jesús el que les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso explicamos el miércoles pasado. Así es que también dijimos que para muchas personas Jesús fue un profeta, un maestro, un buen hombre. Para otros Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios.
para otros Dios, Señor. En fin, estas son las descripciones o las definiciones de la identidad de Jesucristo que escuchamos nosotros desde prácticamente el segundo siglo hacia adelante. Fue donde comenzó la batalla por conocer a fondo, a profundidad, la identidad de Jesucristo. Uno de los grandes dilemas entonces, como dijimos, radica precisamente en la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Dijimos abundantemente que Jesús es el Mesías o Cristo, el Hijo de Dios. Esta es una de las descripciones bíblicas que encontramos muy abundante. Pedro le contesta a Jesús cuando Jesús les hace la pregunta de quién es Él. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirma esa afirmación diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre o carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, definimos el miércoles pasado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de acuerdo a la palabra de Dios. Explicamos lo que consiste en ser Jesús, el Mesías, Cristo. Lo explicamos el miércoles pasado. Pero también hablamos acerca de que Jesús es el Dios encarnado. Es decir, Jesús es la manifestación de Dios en carne. Explicamos que siendo Dios espíritu, nosotros no podemos ver a Dios salvo por las manifestaciones que Dios nos muestra a nosotros. Y en este caso, Jesús es la manifestación de Dios en carne. Y uno de los textos proféticos que más usamos y que más se asocian a que Jesús es el Dios encarnado, lo tenemos en Isaías capítulo 7, verso 14, donde Isaías en el Espíritu profetiza y dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, dice Mateo, significa Dios con nosotros. Entonces, Jesús es el Dios encarnado. Otro texto más en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos dos textos en Isaías, hermanos, dan una revelación extraordinaria acerca de la identidad de Jesucristo. Dice este texto, el primero, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y el segundo es en referencia a su nombre, que su nombre significa Dios fuerte, Padre eterno. Después, cuando Jesús nace, vemos que el ángel anuncia a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después sigue hablando en la visión que tuvo este hombre Simeón, cuando se encuentra cara a cara con los padres y con el niño Jesús, y él dice: he aquí, dice que no vería la muerte de su muerte antes que viese al ungido del Señor. Y este hombre justo y piadoso dice: ahora puedo irme y morirme en paz, porque mis ojos han visto al ungido o Mesías o Cristo del Señor. Y por el Espíritu Santo él recibió esta revelación de que había nacido
el Mesías esperado por Israel. Pues bien, estas son algunas de las cosas que nosotros entendemos abiertamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías, el Cristo, el que había de venir, pero también es el Dios encarnado, el Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros. Hay mucho que decir de esto, así es que voy a tratar de decir lo más que pueda. Cuando hablamos de Jesucristo, otra de las cosas que sale a relucir, sin lugar a dudas, es la naturaleza de Jesús. ¿De qué está hecho Jesús? ¿Qué está constituido Él? Si los textos anteriores dicen que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Dios encarnado, entonces otro de los dilemas desde el siglo II es precisamente la naturaleza de Jesús. Siempre se discutió si Jesús era totalmente Dios, era totalmente hombre, en fin, su naturaleza. Y podemos resumir lo que hemos ya dicho en esto sencillamente, que en Jesús había una doble naturaleza. Jesús era 100% divino y Jesús era 100% humano. ¿Ok? Para poder entender nosotros la divinidad de Jesús, necesitamos entender que en Él había una doble naturaleza. Entonces también tenemos algunos asuntos, como el asunto del dilema padre-hijo. En repetidas ocasiones Jesús interactúa con el Padre, ora a Él. Sin embargo, en algunas ocasiones también Jesús afirma ser uno con el Padre. Eso lo explicamos el miércoles pasado, no voy a entrar en detalles ya porque ya lo vimos. Pero también Jesús actúa como hombre y como Dios en repetidas ocasiones. Mostramos esta pequeña tabla que la digo rapidito. Jesús como hombre tuvo hambre, pero como Dios dio de comer a multitudes. Como hombre tenía que dormir, pero como Dios no necesitaba dormir. Como hombre tenía que orar, pero como Dios contesta la oración. En fin, estas cosas nos hablan de que Jesús interactúa con estos dos personajes todo el tiempo, tanto con el Padre como con el Hijo. Entonces, esta interacción es muy importante de prestarle atención, la vamos a aclarar más adelantito. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Jesús, una de las cosas más latentes en nuestra doctrina y en todas aquellas iglesias de la unicidad de Dios radica precisamente en que en la Biblia hay muchos textos que nos dicen abiertamente que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Romanos 9:5, Pablo está explicando acerca de algunas cosas de Israel y dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Mire, el cual es Dios sobre todas las cosas. En este pasaje, abiertamente, es decir, sin esconder nada, Pablo abiertamente revela que Cristo, el Mesías que iba a venir, que es Jesús, el que significa Dios con nosotros, Él es Dios sobre todas las cosas. Y luego agrega: bendito por los siglos, amén. Y este pasaje bíblico es muy revelador, porque Pablo, un experto en el hebreo, en el judaísmo, un rabino
creado los pies de Gamaliel, que sabía la ley de pies a cabeza y que recibe la revelación directa de Jesús. Él dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así es que este pasaje es demasiado revelador. Después tenemos el mismo Pablo hablando en Tito 2:13, dice que nosotros, la iglesia, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Oiga esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, este es otro texto bíblico, obviamente hay muchos más, pero estos están muy claros, que nos dice que Jesucristo es nuestro gran Dios. Y ahora, otro más, en 1 Juan 5:20, Juan hablando, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Dios entre nosotros, ha venido y nos ha dado entendimiento. Acuérdense que el miércoles pasado les dije que la única manera de entender esto a veces es por revelación de Dios, que el Señor lo revele a uno. Entonces Pablo dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice: y estamos en el verdadero, ¿ok? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta palabra es muy poderosa, porque hace 4 miércoles, en el cuarto miércoles atrás y el tercero, les hablé todos los textos en los cuales Dios dice que Él no conoce a ningún otro Dios. Entonces, la pregunta más importante que uno se debe de hacer, o que alguien que está interesado en saber esto se debe de hacer, es esta: si Jesús es Dios, entonces, ¿hay más de un Dios? Porque la Biblia dice enfáticamente, Dios hablando por medio de Isaías, Dios hablando dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice Dios a través de Isaías, y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Luego dice, en el capítulo 43, versos 10 y 11, dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este es un pasaje pero poderosísimo. Fuera de mí no hay quien salve. Ahora, si la Biblia enfatiza que solo hay un Dios, en Deuteronomio 6:4 también dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el famoso Shema judío.
que todos los judíos, hebreos, tienen que recitar 3 veces al día, porque Dios se los dio como ley. El Shema recita que solo hay un Dios. Entonces, si la Biblia enfatiza que solo hay un Dios y ese Dios es Jehová, y si la Biblia afirma en los textos presentados anteriormente que Jesús es Dios, entonces, ¿son 2 dioses? ¿O es uno solo? ¿O es el mismo Dios? Entonces, aquí hay un problema bien serio teológico para aquellos que tratan de decir que Jesús es un Dios subordinado al Padre, o que Jesús es un Dios más pequeño, o que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. En primer lugar, debemos de saber que cuando nosotros afirmamos eso, podemos nosotros entonces decir que hay una familia de dioses en el cielo, pero eso viola toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también, que declara abiertamente que solo hay un Dios. Aleluya, solo hay un Dios. Por lo tanto, la Asamblea Apostólica cree que Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, que se proclama Dios, porque decir que Él era el Hijo de Dios o el Mesías o el Cristo, está proclamándose. El Jesús del Nuevo Testamento, y por los textos presentados atrás, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, porque solo hay un Dios en la Biblia. Ahora, los problemas mayores que se encuentra aquí, radica en las terminologías utilizadas para referirse a las manifestaciones de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos tenido que explicar esto en alguna otra ocasión y por medio de nuestros estudios, de que esos son los mayores dilemas que tienen muchas personas para poder aceptar que Dios es uno y que Jesús es ese uno Dios. Para explicar eso, tenemos que nosotros hablar de Jesús y la triple manifestación de Dios. La forma más fácil de entender entonces que Jesús es el único Dios verdadero es a través de las manifestaciones de Dios. La palabra manifestación viene de un texto griego, phanerosis, que quiere decir darse a conocer. El mismo Dios Todopoderoso se manifestó de muchas, como expliqué ya anteriormente hace 4 miércoles atrás, pero en una forma tajante, 3 de las manifestaciones más importantes que le representan a Dios. Nosotros decimos que el Dios Todopoderoso se manifestó de 3 diferentes formas. Esa es una de las maneras más fáciles de explicar esto. La otra forma es reconociendo que Jesús mismo afirma ser el Padre, ser el Hijo y ser el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros miramos esto, obviamente esto lo voy a explicar, les dije el miércoles pasado, en una sesión aparte voy a hablar de los nombres de Dios y voy a hablar de lo que son la terminología personas cuando se utiliza con el asunto de Dios. En forma sencilla, supongamos que este es Dios. Dios es espíritu. Supongamos que este es Dios. Dios tiene 3 formas en las cuales se ha manifestado esta humanidad para interactuar con ella. Nosotros los apostólicos creemos que
Dios se manifestó primero como Padre en la creación. De hecho, todo el Antiguo Testamento, salvo los pasajes proféticos mesiánicos, todo el Antiguo Testamento está bajo una línea directa del Padre. Es decir, el Padre interactúa con la humanidad no solo cuando crea el universo y crea al hombre, sino que le habla. A Adán le habló. Es decir, Dios se manifestó desde el principio, pero se manifestó como Padre. De hecho, la palabra Padre, cuando la estudiamos en su texto original, significa creador. Padre significa creador. ¿Okay? Entonces, Dios se manifiesta como Padre. Es la primera manifestación como Padre al crear el universo, al crear al hombre. Después, Él se manifiesta como Hijo cuando viene en forma humana en el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, para poder redimir al hombre. No habría manera de que Dios pudiera redimir al hombre, porque Dios no puede morir. Dios no muere, pero Jesús sí murió en la cruz. La única manera de que eso se pudiera llevar a cabo es que Dios tomara una forma humana como hombre humano para poder morir en la cruz. Okay. Al morir en la cruz, Él redime a toda la humanidad. Entonces, Dios lo que hace es que toma el papel de hijo, vive 33 años aproximadamente aquí en la tierra y logra redimir a toda la humanidad por medio de su sacrificio y de lo que estamos haciendo hoy, bautizando a las personas que aceptan a Jesús. Entonces, con ese sacrificio redime. Después Dios regresa, siempre Él regresa a su hábitat y vuelve otra vez en la manifestación que corresponde. Entonces Dios regresa y después viene como Espíritu Santo. Por eso, cuando la iglesia primitiva está esperando la promesa del Padre, okay, lo que ellos reciben es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a guiar a la iglesia. Los primeros cristianos oían la voz del Espíritu Santo. En las ocasiones se les manifestaba el Espíritu Santo en forma corporal, como una teofanía. Entonces les hablaba el Señor a la primera iglesia primitiva, pero realmente la iglesia tiene al Espíritu dentro de ella. Y por eso se cree, o creemos nosotros, que la manifestación última de Dios es la manifestación del Espíritu, que es precisamente en la que estamos el día de hoy. Estamos ahora, Dios nos ministra por medio de su Espíritu Santo. Entonces, de esa manera podemos nosotros en una forma sencilla entender las manifestaciones de Dios. Hay una terminología que no la voy a explicar hoy por causa del tiempo, y es el asunto personas. O sea, el credo niceno que se estableció en el 325 después de nuestro Señor Jesucristo, debido a la gran presión que existía entre la oposición, por así usar, aquellos que estaban negando la divinidad de Jesús. En el credo niceno se utiliza por primera vez la terminología o el término persona, que se le da que Dios es tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. De ahí surge esa doctrina. Prepárense para esa enseñanza que se les voy a dar en aquel entonces, porque no hay tiempo ahora y no quiero desviarme. Pero se utiliza un término persona, y de allí en adelante se siembra la doctrina de la Trinidad, haciendo que Dios es tres personas distintas. También se puso en ese mismo concilio una de las cosas más tremendas respecto a esto, de que
las controversias radicaban en que si Dios es tres personas distintas, entonces cada persona tiene su autoconciencia, es decir, es un individuo por separado. Por eso es que la Trinidad se estableció de esa manera, porque separó, ¿verdad?, las tres personas diferentes de cada una. Pero ya estudiamos nosotros que unicidad y Dios, que es único, uno, indica que no se puede dividir. Dios no se puede dividir. Dios no se puede dividir en tres autoconciencias. Era el mismo Dios actuando como Padre, era el mismo Dios después actuando como Hijo, y era el mismo Dios actuando como Espíritu Santo. Así es como nosotros entendemos esto. Gloria a Dios. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios porque Jesús afirmó serlo en varias ocasiones. Además, hay un sinnúmero de textos en los cuales hay una dinámica entre cada una de estas manifestaciones. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, Jesús es el Padre. El capítulo 14 de San Juan tiene mucha revelación acerca de la identidad de Jesús. Veamos lo que dice Jesús. En San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego dice en el verso 7: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oiga bien, Jesús hablando, dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Obviamente no está hablando de una forma simbólica. Ellos están viendo a Jesús. No están viendo a un espíritu, porque un espíritu no se ve, no tiene carne ni huesos. Ellos están viendo a Jesús. Así es que aquí escondida está la revelación. Jesús les está diciendo: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero todavía no para eso allí. Más adelante, Felipe, bien confundido todavía, le pregunta: muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Y Jesús le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices: muéstranos al Padre? No se da cuenta que Jesús se está revelando. Se está revelando. Yo soy el Padre. Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Lo está diciendo Jesús. Por eso el asunto de la Trinidad no pegó, hermanos, hasta los primeros 300 años. Antes de los 300 años siempre hubo la creencia en un solo Dios. Siempre hubo uno que otro que decía algunas otras cosas, pero siempre la iglesia creyó que Dios es uno. Y luego en San Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Así es que en estos y en otros versos Jesús claramente le dice a sus discípulos que Él es el Padre. Obviamente muchos están como Felipe todavía, ¿verdad?, sin entender quién es el Padre. Pero Jesús les deja ver más claramente todavía. Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Y obviamente vendré por medio del Espíritu Santo, porque es la única manera que Él iba a regresar a ellos. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ahí no para la cosa. Comparemos esta siguiente tabla. Por ejemplo, todo esto obviamente ya ustedes saben, va a estar por escrito en un pequeño librito. Tenemos esta combinación de asuntos. Por ejemplo, Jesús y el Padre. Ambos proclaman haber resucitado a Jesús. Es decir, Jesús en San Juan 2:19, Él dice que Él resucita por sí mismo. Pero en Romanos 6:4 dice que Jesús resucita por la gloria del Padre. La pregunta es: ¿quién resucita a Jesús? ¿Por sí solo o el Padre lo resucita? Luego, ¿quién contesta la oración? En San Juan 14:14 Jesús dice que Él contesta la oración. Pero en 15:16 dice que el Padre contesta la oración. O la contesta el Hijo o la contesta el Padre. Y luego en San Juan 12:32 Jesús tiene el poder de atraer a la gente. Pero en Juan 6:44 es el Padre el que atrae a la gente, como un imán, la jala. Entonces, la pregunta es: ¿quién lo hace? ¿Jesús o el Padre? ¿O Él mismo? Pues lo hace Él mismo, porque si Él es el Padre, lo está diciendo Jesús. Por eso no tenemos problema nosotros en... Mire, cuando vemos la dinámica de estos textos, nosotros no tenemos problema. Cuando dice que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, no hay problema. Y si Jesús dice que Él se levanta de entre los muertos, no hay problema, porque es el mismo. Ahora, sabemos que Jesús es el Hijo, ya esto en la humanidad, Jesús es el Hijo. No voy a entrar mucho a eso porque ya lo expliqué. Pero la frase Hijo de Dios para referirse a Jesús aparece una gran cantidad de veces. Sin embargo, las que realmente nos interesan a nosotros son aquellas realmente significativas, ¿verdad? Vamos a decirlo rapidito. Por ejemplo, Hijo de Dios se lo dijo el ángel a María en Lucas 1:35. Lo dijeron sus discípulos al ver su gloria en el mar. Y Él mismo se lo dijo al sumo sacerdote que Él era el Hijo de Dios. Siempre que oraba Jesús al Padre, Jesús siempre oraba a Dios como su Padre. Esa dinámica la vemos siempre bien marcada. Lo explicamos el miércoles pasado, que cuando Jesús ora al Padre, es la humanidad que está orando a la divinidad. Su humanidad ora a su divinidad, porque no hay otro. Es el mismo. Pero Él oraba de esa manera no solamente para enseñar a la gente a orar, pero estaba en su humanidad porque Él era 100% hombre. Por último, Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús no solamente es el Padre, Jesús es el Hijo, pero ahora Jesús es el Espíritu Santo. Y mire, hay muchos textos que en estos miércoles usted va a mirarlos y va a decir: wow, pero qué tremendo está esto. Se los voy a explicar. Jesús es el Espíritu Santo. Como vimos anteriormente que Jesús es el Padre y el Hijo, en esta sección miraremos que Jesús es el Espíritu Santo. Analice los siguientes puntos. Por ejemplo, en la Biblia dice que solo hay un Espíritu, no hay dos, solo hay un Espíritu. Efesios lo dice. ¿Ok? Pero la Biblia dice que ese Espíritu que hay es Dios, que Dios es Espíritu. Óigame, póngame atención. En Efesios capítulo 4 dice que solo hay un Espíritu. Y Jesús dice que Dios es Espíritu. Cuando está revelando a sus discípulos, Dios es Espíritu. Y los que adoran en el capítulo 4 de San Juan, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, necesitan adorarlo. Estoy parafraseando esa parte. Entonces la Biblia dice que Dios es Espíritu y que solo hay un Espíritu. Aquí está el texto de Efesios 4, del verso 4 al 5. Pero también
Hay otro texto que dice enfáticamente que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Dice Pablo: porque el Señor, oiga bien, es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Todo el Nuevo Testamento, cada vez que hay un texto refiriéndose a Jesús, se le dice Señor. Y cada vez que hay un texto del Antiguo Testamento que se cita en el Nuevo Testamento, se sustituye la palabra Jehová, Yahvé, que lo voy a explicar en esa enseñanza que les voy a dar, Yahvé, Jehová, o Adonai, o cualquier nombre usado en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se cita, siempre sencillamente se dice Señor. Por lo tanto, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, tenemos que explicar más a profundidad y a fondo este asunto del Señor es el Espíritu. En este texto se identifica el Espíritu con el Señor. Por lo tanto, debemos señalar, como dije, que Señor en este caso es lo mismo o el mismo individuo que el Espíritu. Y aquí está la revelación. Jesús se llamó Señor a sí mismo. En San Juan 13:13, cuando está lavándole los pies y nadie se quiere dejar lavar los pies, Jesús después le dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y luego agrega: y decís bien, porque lo soy. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dice: yo soy el Señor. Ustedes me llaman Señor y dicen bien, porque en verdad lo soy. Entonces dice que el Señor es el Espíritu, y no puede haber dos señores. Por lo tanto, sacando de el contexto esta palabra, Jesús es el Espíritu. Y más aún todavía, en otra ocasión Jesús lo afirma. Dice en San Juan 14, 16 al 17: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y sigue diciendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo, oiga esto, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oiga esto. Pero le dice a sus discípulos: pero vosotros le conocéis, porque vive con vosotros ahora, y luego estará dentro de vosotros. Está diciéndoles, porque Jesús es el que vive con ellos. Pero después, cuando se iría Jesús, Él vendría y entraría en ellos. Hay muchos textos que afirman lo que yo estoy diciendo ahora, que lo confirman, de que Jesús viviría dentro de ellos en forma del Espíritu, o por medio del Espíritu. El Espíritu estaría dentro de ellos. Ahora bien, para ir aterrizando, hay algunas dinámicas de relación de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Uno de los problemas principales que tienen algunos es precisamente en entender esas dinámicas, la dinámica de Jesús en relación al Padre y al Espíritu Santo, por lo cual concluyen diciendo que son tres personas distintas, que lo explicaré en otra sesión. Para esto debemos de preguntarnos lo siguiente: si el Padre, el Hijo, si el Padre es una persona y el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo también es otra persona, ¿de quién nosotros somos templo? En 2 Corintios 6, 16 dice que somos templo de Dios.
En 2 Corintios 13:5 dice que somos templo de Cristo. Y en 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, por fin, ¿quién es el que habita dentro de nosotros? ¿El Padre, Cristo o el Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¿No se da cuenta que la Biblia está cuando usted sabe ya la fórmula, usted lo puede utilizar indistintamente, tanto el Padre como Jesús, como el Espíritu Santo, porque es Él mismo? Otra más y ya con esta nos vamos. Si son tres personas distintas, según algunos dicen, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Por ejemplo, Hechos 13:29-30 dice, Dios lo levantó de los muertos. Romanos 8:11 dice, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y Juan 2:19 dice, Jesús, me levantaré de entre los muertos. Jesús se levanta de entre los muertos. ¿Quién levanta a Jesús de entre los muertos? ¿El Padre, el Espíritu Santo o Él mismo? Él mismo, porque es el mismo. Aleluya, gloria a Dios. No, hombre, yo quisiera seguir toda la noche aquí. Entonces, Jesús es el Dios manifestado en carne. Para nosotros los apostólicos, Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que se ha manifestado al mundo en carne y en la persona de Jesucristo. Y lo dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo y luego recibido arriba en gloria. Todo eso lo hizo Jesús. Hermano, mire, si salimos un minuto o dos tarde, no hay problema. Porque quiero terminar esto ya para después entrar al otro. Mire, por ejemplo, hay algunos títulos o adjetivos dados a Dios. Por ejemplo, a Dios se le llama la roca. Y ahí están algunos textos, le quité muchos textos, pero hay algunos solamente. A Dios se le llama la roca. Dios, o Jehová en este caso, es el que viene. Luego, Dios es el creador. Pero también en uno de los textos que leímos, lo dijimos que Jehová es el Salvador, el único Salvador. Jehová es el pastor, Salmo 23. Jehová es el rey, o Dios es el rey. Jehová dice que Él es el yo soy. Jehová dice que Él es el primero y el último. Póngale atención a esa pequeña lista, porque esa pequeña lista también se le atribuye a Jesús de igual manera. Jesús es la roca. Él lo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús también es el que viene. Él es también el creador. Pero Él también dice que Él es el Salvador. Él es el buen pastor. Jesús es el rey. Jesús es también el yo soy. Y Jesús es el primero y el último también.